Un conocimiento claro y distinto, siglo XVII. El camino hacia el interior del ser humano estaba abierto. La voluntad de conocerse a sí mismo, de conocer el mundo y de investigar científicamente se hacía sentir con fuerza. No se quería tomar ningún camino que significase un retroceso. Había empezado una nueva época, y efectivamente se habla del siglo XVI y sobre todo del siglo XVII. Como el principio de una nueva era, las características de esta nueva era son muy diversas. La evolución de las ciencias naturales logra grandes progresos, las matemáticas alcanzan un gran nivel, el dominio de la naturaleza parece más posible que nunca. Sin embargo, todavía se trata de una época en la que no faltaron el escepticismo y la duda, tal como había mostrado Michel de Montaigne en sus ensayos. Soy Diego y voy a hablar del filósofo más famoso de esta época, René Descartes. Nacido en 1596 y fallecido en 1650. Se le conoce como el padre de la filosofía moderna. Radicalizó todavía más los principios del Renacimiento. Según su opinión, todo puede ser cuestionado, todo puede ser un engaño, sobre todo aquello que observamos con nuestros sentidos. ¿Quién me dice que no hay un genio tramposo, genius malignos, que se está burlando de mí y me hace creer algo que ni existe? Esta duda metódica es la que toma Descartes como punto de partida para sus meditaciones. ¿Y qué queda cuando se duda de todo, según Descartes? El único hecho indudable es la conciencia de la duda. Yo soy Jesús Beltrán y les voy a hablar de Mary Astle. Mary Astle fue una filósofa inglesa del siglo XVII que defendió los derechos de las mujeres, luchó por la igualdad de género y abogó por la educación y autonomía de las mujeres. Se inspiró en los filósofos influyentes, estudió y se inspiró en las ideas de John Locke y René Descartes, dos filósofos prominentes de la época. Escribió una obra importante que la publicó en 1694, donde argumentó que las mujeres deben tener acceso a la educación y desarrollar su razón para alcanzar la igualdad con los hombres. En resumen, Mary Astle fue una filósofa pionera en la lucha de la igualdad de género y la educación de las mujeres, y su obra sigue siendo relevante en la historia de la filosofía y del feminismo. Yo soy Goretti Saray Melchor Espinal y voy a hablar de Margaret Cavendish. Margaret Cavendish fue una de las primeras mujeres conocidas como scientific ladies que surgieron en Inglaterra. Nació en 1623 en Essex y murió en 1673 a sus 50 años. Fue la primera mujer que participó en una reunión de la Royal Society de Londres. Sus obras importantes son Philosophical Letters, Observation upon Experimental Philosophy y Grounds of Natural Philosophy. Margaret fue una de las primeras teóricas y filósofas naturalistas que intentó plantear un tipo de ética ecológica. Cuando explicaba que el ser humano no posee derecho alguno a dominar la naturaleza y a considerar las propias leyes. En su obra Grounds of Natural Philosophy habló en sus siguientes capítulos lo siguiente: quien crea que son las criaturas más inteligentes de todos es un ignorante respecto a la naturaleza de las otras criaturas, y hasta un ser humano completo no conoce todos los movimientos figurados que corresponden a su cuerpo o a su alma. Yo soy Carol Núñez y yo les voy a hablar sobre Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de la Cruz fue una pensadora hispano-mexicana que vivió de 1651 a 1695. Nació el 12 de noviembre en una pequeña población a unos 60 kilómetros de la Ciudad de México. Era criolla, descendiente de colonos españoles. Su familia era noble y su padre administraba una finca. A los 3 años ya sabía leer y a los 6 ya quería ir a la universidad. Estudió por su propia cuenta. En 1667 entró al convento de las Carmelitas porque buscaba ampliar su intelecto. En 1669 ingresó a la Orden de las Hermanas de San Jerónimo. Ahí permaneció hasta su muerte, que fue el 17 de abril. En sus libros, ella negaba la separación entre el sentimiento y la razón. No le gustaba pensar jerárquicamente, por lo que veía a hombres y mujeres con la misma igualdad. Su obra más famosa es el poema El sueño, en el cual se reflexiona en cómo el sueño muestra la limitación del ser humano. Es considerada una de las figuras más importantes de la literatura hispano-mexicana y es un símbolo de lucha por la educación y los derechos de las mujeres. Yo soy Liliana Linares. Yo soy María Fernanda Martínez. Y vamos a hablar de la filósofa Anne Conway. La moneda primera es parte de Calgo y Dios. Él lo ha creado todo, es corpóreo y está fuera del tiempo. Solo se ha conservado un manuscrito de Annie Fitch, principios de la más antigua y más moderna de la filosofía.
Otra mujer filósofa fue Anne Fitch Conway. Ella nació en el 1631 y murió en el 1679. Nació en Londres, su padre murió antes de que ella naciera y la madre tuvo que criar a sus 11 hijos. En el año 1645, Annie Finch conoció al filósofo Henry Moore. A través de él, Annie Finch conoció la filosofía de Descartes. En el año 1651 se casó con Edward Conway. En el año 1670, Finch Conway conoció al viajero y erudito Franciscus Mercurius van Helmont, quien tenía algunos conocimientos médicos. Intentó librarla de sus migrañas, pero no pudo, hasta su muerte en 1679. Lady Conway pasó muchos días e incluso semanas en habitaciones oscuras. La filosofía cartesiana decía que cada cuerpo es simplemente masa inerte, y no únicamente carente de cualquier tipo de vida o sensación. En la filosofía de Conway, cada cuerpo tiene vida. Cuerpo y alma están hechos de la misma sustancia y solo presentan formas diferentes.